Hola, buenas tardes. Espero que me están escuchando, aparte de los que están acá sentados en el aula del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares. Quiero darles la bienvenida a esta jornada de actualización en medicina vascular. Es una sesión conjunta entre cuatro sociedades: la Asociación de Cirugía Vascular y Angiología de la Argentina, el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares, la Sociedad Argentina de Cardiología, específicamente el Consejo de Medicina Vascular y la Society for Vascular Surgery. Estamos organizando conjuntamente con estas asociaciones la doctora Luz Fernández, que es la presidenta del Consejo de Medicina Vascular. Yo quien les hablo, que soy el presidente de la Asociación de Cirugía Vascular, y el doctor Guillermo Garelli, que es el presidente del colegio. Tenemos como invitados extranjeros al doctor Hugh Gilabert, que es profesor de cirugía de la División de Cirugía Vascular y Endovascular de la UCLA. Y después va a hablar también el doctor Cristian Miguel de Virgilio, que es el chair de cirugía de la Harvard UCLA Medical Center y profesor también de cirugía vascular de la UCLA School of Medicine. Tenemos aparte dos gratas visitas, dos invitados nacionales: el doctor Marcelo Dándolo, que es staff del Servicio de Flebología y Linfología de la Fundación Favaloro y de los sanatorios Sanchorena, y el doctor Miguel Amor, que es el jefe de servicio de Flebología y Linfología del Hospital Militar. Entonces, para no perder tiempo, lo vamos a invitar al doctor Marcelo Dándolo a empezar con las conferencias. Vamos a alterar un poquito el programa y él nos va a hablar del manejo actual del paciente con May Turner y síndrome de Nutcracker. Marcelo. Bueno, muchas gracias Mariano. Un placer para mí estar acá en estas jornadas de actualización de medicina vascular. Bueno, con este paso. Este. Bueno, entonces me toca hablar del manejo actual del paciente con May Turner y Nutcracker. Vamos a empezar definiendo qué son los síndromes compresivos. Son producto de compresiones venosas originados en espacios anatómicos donde las venas resultan comprimidas por estructuras vecinas y determinan cuadros de hipertensión venosa. Originada entonces la hipertensión venosa, se establece una colateralidad y los síntomas secundarios que esos conllevan. Algunas compresiones severas o en determinadas alteraciones de la hemostasia se puede provocar una trombosis secundaria. Desde el punto de vista anatómico, definimos como, los separamos como síndromes compresivos altos y bajos. Los altos son el síndrome de Nutcracker y la vena renal retroaórtica, o también conocido como Nutcracker posterior, y los bajos son los compresivos de May Turner y compresiones tanto en los ejes ilíacos derecho como izquierdo, como ya vamos a ver. Estas compresiones bajas son también conocidas con esta sigla en la bibliografía anglosajona, que significa Non-Thrombotic Iliac Vein Lesion, o sea, lesiones compresivas no trombóticas. Y ahora vamos a ver cuáles son. El May Turner está descrito desde hace muchísimos años. El primero que lo describió fue Virchow. Después son May Turner quienes describen en investigación cadavérica el síndrome tal cual hoy lo conocemos. Y los que describen es el microtrauma que producida la pulsatilidad de la arteria ilíaca común derecha comprimiendo la vena ilíaca izquierda contra la columna vertebral. Eso provocaba sinequias y trabéculas, ellos lo describieron como spurs dentro del endotelio vascular. Coquet lo que describe son trombosis secundarias, coqueditomas, describen trombosis secundarias al May Turner. Como les decía, hoy en día conocemos que hay 5 tipos de compresiones ilíacas a nivel de estos ejes. Tenemos la tipo 1, que es la clásicamente conocida como May Turner; la tipo 2, que es la compresión a nivel de la bifurcación ilíaca izquierda; la tipo 3, la compresión de la vena ilíaca derecha común; la compresión tipo 4 es en la bifurcación ilíaca derecha; y la tipo 5 es a la salida de la ingle a nivel de los ambos ligamentos inguinales. Todas estas existen todas, las vimos todas en las distintas fluorografías. Esta es una compresión típica tipo 1, una May Turner. Esta es un compresivo tipo 2. Ahí ven a nivel de la bifurcación donde está la compresión claramente. Acá tenemos un compresivo tipo 3, observen por la pulsatilidad prestada de la arteria comprimiendo la vena en el lado derecho. Pero estas compresiones, como les decía, son extremadamente frecuentes
Tan frecuentes son que se estima que más o menos el 22 al 33% de lesiones intraluminales se encuentran en la población general de distintos grados de lesiones intraluminales y un 60 o 88% de lesiones compresivas a ambos lados. Quiere decir que estas lesiones existen muy frecuentemente, pero no las tratamos, salvo que sea sintomático. Es más, Rayú las describe como lesiones permisivas y solo habría que tratarlas cuando interviene otro componente y las torna sintomáticas. ¿Qué es lo que provoca el síndrome de May-Turner? Bueno, edema con aumento de la severidad a lo largo del tiempo, dolor en el miembro inferior difuso, varices en dicho miembro, dermatitis, hipodermitis, es decir, una insuficiencia venosa crónica, claudicación venosa y también puede, por la misma colateralidad, generar colateralidad a nivel de la hipogástrica y generar un síndrome de congestión pélvica y puntos de fuga, generando varices atípicas. Entonces, una vez establecida la compresión, lo que tenemos es un cuadro de hipertensión venosa que genera síntomas propios con edema, insuficiencia venosa. Por colateralidad vamos a tener un síndrome de congestión pélvica y por estasis, en determinados casos de incluso de hemostasia, podemos tener una trombosis secundaria con el síndrome postrombótico. Este es un trabajo que siempre lo presento, que es el trabajo principal de Rayú de hace muchísimos años ya. Lo presento porque estudió 982 miembros, estaban repartidos, 518 eran lesiones ilíacas no trombóticas y 464 eran lesiones posttrombóticas. Y lo que vemos es que ya este trabajo estaba hecho todo con Wolsten, es decir, él era previa a los stent dedicados a vena y sin embargo la permeabilidad a 5 años en las ilíacas no trombóticas, es decir, en los compresivos, en el May-Turner era buenísima, la permeabilidad primaria era del 79%, la primaria asistida del 100%, 100% de permeabilidad secundaria. En cambio, caía estrepitosamente la permeabilidad en el postrombótico, donde vemos 57, 80, 86. El síndrome de May-Turner, algunos conceptos generales, es una condición predisponente a la trombosis ilíaca. No todas las imágenes deben tratarse, solo las sintomáticas son las que tratamos. Debemos cubrir ampliamente la lesión, eh, toda la extensión de la lesión. Lo mejor es utilizar IBUS, que facilita ubicar la compresión y el diámetro venoso y a su vez controlar que el stent nos haya quedado con un perfecto círculo. Unos milímetros siempre dentro de la vena cava de quedar el stent y el tratamiento, a pesar de su buena permeabilidad, no asegura la mejoría clínica completa. Es un cuadro clínico típico, una paciente que desde los 16 años estaba pidiendo consultas a distintos colegas. Esta paciente tenía edema en el miembro y varices atípicas no safénicas hasta que uno de los colegas le pide ecodoppler transvaginal, ecodoppler abdominal, le pide una angiotomografía y descubre que lo que tiene es un May-Turner, nos la deriva y hicimos una flebografía, observen la circulación típica prepúbica, presacra, lumbar ascendente, y una vez colocado el stent desaparece la hipertensión y mejora, desaparece la colateralidad. Como les decía, los síndromes compresivos existen todos, esto es una típica lesión tipo 5, no la tuvimos que tratar, paciente totalmente asintomático. Esto es un paciente que tiene un claro May-Turner en la flebografía, se lo ven bastante marcada la compresión, sin embargo la paciente permanece totalmente asintomática, no le hicimos nada. Y algunos conceptos generales, hoy en día contamos en Argentina con todos los stent, el Venity, bueno, actualmente fue sacado de mercado, pero es el único de celdas cerradas. Tanto los stent de celdas abiertas como celdas cerradas no se vieron cambios en cuanto a la permeabilidad, tienen la misma permeabilidad tanto uno como el otro. Lo que sí se vio es que cuando pasamos del ligamento inguinal, ahí sí cae un poco la permeabilidad y tienen más tasa de reintervención. Y lo que más genera una tasa de reintervención alta y una menor permeabilidad es un inflow malo, es decir, esos pacientes postrombóticos que tenemos sinequias y trabéculas en la femoral son los que tienen un mal pronóstico. Entonces,
Este es algo concepto importante. No son lo mismo las lesiones ilíacas no trombóticas que las postrombóticas. En los compresivos solos la permeabilidad a 5 años es muy alta, hoy en día el 95% de permeabilidad primaria, son una entidad diferente. Hoy en día lo que tenemos es esta clasificación que es similar a la clasificación transatlántica, que es la clasificación de Halaye. Esta clasificación nos permite ver que esto es un síndrome compresivo, no hay trombosis. Acá tenemos en el otro extremo el tipo 5, donde tenemos compresión de todo el eje ilíaco, femoral y femoral profunda. Yo se los puse como un semáforo. Estos son los que andan muy bien con el tratamiento endovascular. Estos son los que tienen ciertas ya alteraciones de la permeabilidad. Y estos son los que hoy en día se recomiendan para tratamiento médico o quirúrgico no endovascular. Unas cosas son peras, otras cosas son manzanas. Lo otro importante es, uno siempre imagina el eje ilíaco en forma bidimensional. Cuando uno realmente lo ve y el paciente en movimiento, tiene muchas curvas, contracurvas, las posibilidades de encarcelamiento, erosión del stem, fractura, son varias en distintos lugares. Y lo que se recomienda hoy en día, esta es Erin Murphy, que es una fellow que hoy en día ya tiene mucha experiencia de Rayu, lo que recomienda es que esté en zona recta cuando hacemos el overlapping del stem, el landing esté en esa zona. Un poco nuestra experiencia, entre noviembre del 2017 y noviembre del 23 hicimos 1.147 procedimientos, esto entre estudio diagnóstico, embolizaciones, venoplastias transpercutáneas. 113 fueron los que comprometían el segmento femorilíaco, 15 eran lesiones compresivas no trombóticas que tratamos por ser sintomáticas, 88 eran síndromes postrombóticos y 30 trombosis agudas. De los que eran lesiones ilíacas no trombóticas, 14 eran el May-Turner clásico, típico, tipo 1, una compresión tipo 3. En cuanto a la clasificación SEA, 13 eran C3, eran C4S, dos casos. Compartían síntomas de síndrome de congestión pélvica, 6 casos. 3 casos requirieron nueva angioplastia. La permeabilidad primaria fue del 87,5, la primaria asistida al 100 y la secundaria del 100, todos recibieron clopidogrel 1 mes y 3 meses de rivaroxaban. Si vemos lo que es postrombóticos, tuvimos 87, 75 unilaterales, 12 bilaterales, es decir, 100 miembros en total. Los clasificamos según la clasificación de Halaye, tuvimos mayor cantidad de tipo 3, 76 y tipo 4A, 20. Según las imágenes, tuvimos estenosis de Rokitansky 1, suboclusivas 7 casos, 2 intrastent, era stent que ya estaban puestos a otro centro. Oclusiones totales 80 y tuvimos lesiones ilíaco bilaterales y cava en 12 casos. Esta es la clasificación SEA que tuvimos y la permeabilidad cae mucho, 67,8 de permeabilidad primaria, 74 de permeabilidad primaria asistida, 78,1 de secundaria y tuvimos fallo, no pudimos atravesar la lesión en 8 casos. Todos recibieron clopidogrel durante 1 mes y 6 meses de rivaroxaban y en los que tuvimos trombofilia detectada, el tratamiento prolongado. No me voy a referir a esto que son agudos por no ser el tema de hoy. Voy a hablar ahora de los altos. El Nutcracker fue descrito por De Shepper en el 72. Algunas cosas para tener en cuenta. Siempre consideramos Nutcracker cuando tiene un pinzamiento del ángulo aortomesentérico mayor a 35 grados. Son en general pacientes de contextura delgada, por eso siempre pongo el gráfico de Olivia. Tienen la primera línea terapéutica es que aumenten de peso, por eso aumenta la grasa retroperitoneal y aumenta el ángulo del compás aortomesentérico. Pensamos en tratamiento cuando tiene sufrimiento renal, es decir, sufrimiento papilar con hematuria, proteinuria, dolor de flanco intratable. Si presenta signos y síntomas de congestión pélvica, nosotros preferimos tratar las dos cosas en conjunto y preferimos el tratamiento endovascular sobre el quirúrgico, si bien esto es controversial. Estos son la típica tomografía con el pico de flauta, el ángulo, en este caso 17 grados, y la flebografía y el tratamiento.
También hay casos de venas circunaórticas y casos de vena retroaórtica. La vena retroaórtica es algo un poco particular. Algunos creen que en realidad es una agenesia de la renal con una lumbar que tomó el lugar de, perdón, vuelvo para atrás, que tomó el lugar de la vena renal y por eso tiene este ángulo de abajo hacia arriba y conviene abordarla si lo hacen por vía endovascular desde la femoral y no desde la yugular. En rojo le puse los síntomas que provoca, la micromaturia, hematuria y proteinuria. Lo que está en negrita en general son los síntomas que produce el síndrome de congestión pélvica, que muchas veces por colateralidad se desarrolla la vena gonadal y presenta estos síntomas. Entonces tenemos síntomas propios, que son el daño papilar con la hematuria, el dolor del franco y la proteinuria, y por colateralidad, varices pélvicas y síndrome de congestión pélvica. El tratamiento, el conservador es prioritario en niños y en adultos jóvenes o en pacientes oligosintomáticos o que tienen microhematuria intermitente. Si tienen solo este síntoma y no tienen dolor, preferimos el tratamiento conservador. La cirugía y el endovascular son cuando tenemos pacientes sintomáticos en que debemos tratarlos. Le puse en amarillo dentro de los quirúrgicos el tratamiento que tiene más difusión, la transposición de la vena renal, aunque también el bypass gonadal, cuando está desarrollada la gonadal, es una opción bastante más sencilla y simple de solucionar el problema. Hay mucha cirugía descripta, tanto el autotrasplante, incluso la nefrectomía en casos extremos. Y el stent, el tema es que no hay un stent adecuado y a largo plazo, ¿qué es lo que sucede con el stent? Como les decía, la transposición quizás es la cirugía más realizada. En cuanto a esto es un metaanálisis de 10 años, en cuanto a la cirugía, lo que vemos es que la transposición de la vena renal tiene un 27% de reintervenciones. Una vez se dice, sí, es muy buena la cirugía, pero tiene una tasa de reintervención alta. Las complicaciones son restenosis, trombosis de la vena renal izquierda, hematoma retroperitoneal y obstrucción por brida. El autotrasplante se considera un procedimiento más curativo, pero es una cirugía de alta envergadura. La nefrectomía se utiliza sobre todo cuando pacientes que continúan con hematuria, incluso después de la transposición de la renal. Y el bypass de la vena gonadal es el más sencillo, se puede hacer con una flancotomía, pero tenemos que contar con un buen desarrollo de la vena gonadal. El tratamiento endovascular está descrito por Neste del 96. Hay un trabajo que compara pacientes con cirugía contra endovascular, 15 con endovascular, 5 con cirugía. Se vieron que los que estaban con endovascular permanecían asintomáticos, presentaron hematuria microscópica persistente después del examen físico, solo 2 casos, y un stent migró. Hoy en día en la literatura se describen en este metaanálisis 150 casos exitosos y la técnica más utilizada es la embolización de la vena gonadal en conjunto con el stent renal. Les presento entonces una paciente, 34 años, 2 gestas, dolor dural lumbar y pélvico de más de 15 años de evolución, microhematuria. Era una médica colega nuestra de fundación. Le hicimos, siempre hacemos 3 ecodoppler, el ecodoppler abdominal, transvaginal y el de miembros inferiores para ver fugas. Y la tomografía, como les decía, tenía un ángulo de 15 grados. Ahí tiene la reconstrucción de la tomografía. Y la paciente se negaba a la cirugía, decidió ella, médica, colega, respetamos su decisión. Nosotros le habíamos propuesto un bypass gonadal y lo que hicimos fue hacer la embolización. Les voy a pasar directamente el resultado final. La embolización y la angioplastia de la vena renal. A veces la rotacional nos ayuda para ver la gran colateralidad y un poco la colateralidad que tiene por lumbares y prevertebrales, por eso pensamos que ese edema genera el gran dolor que tienen estos pacientes. La ecografía es muy importante en estos casos, siempre si está bien realizada, observen que prácticamente comparado a una tomografía
con un ecodoppler bien hecho, es prácticamente la misma imagen. Este es un stent que cuando lo pusimos muy próximo al ilio, nos quedó sin cubrir la lesión, la paciente permaneció sintomática y le tuvimos que poner otro stent. Ahí está el otro stent colocado, ahí sí disminuyó los síntomas. 37 venoplastias renales entre 2017 y 23, 35 mujeres, 2 hombres. El cuadro clínico era dolor invalidante lumbar 37 casos, hematuria franca en 3 y síndrome de congestión pélvica en 34. Vena renal retroaórtica 2 casos en este grupo. La permeabilidad 91,8 primaria, 100% permeabilidad secundaria y 100% asistida. 2 angioplastias por malposición del stent, tuvimos en 2 casos, nos pasó eso. Y tuvimos una sola oclusión en seguimiento, una paciente tenía trombofilia, tuvo que interrumpir por metrorragia la anticoagulación, llevaba menos de un mes y trombosó el stent, lo pudimos abrir. 2 pacientes, a pesar de la venoplastia, no tuvieron mejoría del dolor. Uno era retroaórtico, que el grupo de trasplante le hizo un autotrasplante, cortó el stent y lo autotrasplantó. El paciente siguió con dolor fantasma a pesar de la operación. Muchas gracias. Bueno, vamos a volver a la agenda que teníamos programada. I would like to thank Dr. Gelaber and also Dr. De Virgilio to be here and share with us your experience. Now it's my turn to introduce Dr. Gelaber. He's again professor of surgery in the Division of Vascular and Vascular Surgery at UCLA, and he's going to talk about contemporary management of venous thoracic outlet syndrome. Dr. Gelaber, please. Sí, lo voy a cargar por las dudas. Tiene el pasador, con este avanza, y con el de arriba tiene el puntero. Bien, no se está. Abrimos de vuelta. Vario esta versión, ¿eh? ¿No? Volvamos a esto entonces. Bien, es esta. No, el marzo 11. Bien, perfecto. Esa es. Buenas tardes y muchas gracias. Me llamo Hugh Gelabert, o en español Hugo Antonio. Usen cualquier nombre, le facilite. Soy de Puerto Rico, pero me crié ahí, viví ahí solamente 15 años, así que llevo casi 50 y pico años fuera de la isla. Y esta es la primera vez que estoy hablando en español para una presentación entera, así que por favor disculpen la ortografía y el pronunciamiento y todo esto. Para mí este síndrome es una cosa muy interesante, es muy, muy rara. En los Estados Unidos hay, no sé, quizás 500, no, 1000 casos por año. Y en nuestro colegio, pues es uno de los 4 lugares más ocupados con este problema. El síndrome, la primera vez que se descubrió de la primera descripción fue en el 1861 en Inglaterra. Y fíjense que ahorita, hace unas 2 semanas, este jugador de baloncesto en los Estados Unidos, pues resultó que se le formó un coágulo en el brazo derecho. El síndrome involucra la agrupación de síntomas y hallazgos que se acompañan con la compresión de los vasos y los nervios en el desfiladero torácico. Y el desfiladero torácico es esa área del cuerpo que se define con las 2 costillas y el manubrio.
los vasos que están a riesgo son la vena subclavia, la arteria y entonces el plexo braquial. Y es un problema compresivo. Es más, en octubre estuve en el Colegio Americano de Cirugía y tuve una presentación de varias problemas compresivas. Lo que causa la compresión son los músculos escalenos aquí, que hay un cambio de tipo de las fibras, de tipo 2 a tipo 1, donde cambia de unos músculos pálidos y rápidos con una contracción no sostenida a lo diferente. En el síndrome hay dos triángulos que hablamos. El primero es el triángulo costoclavicular entre la clavícula, la primera costilla y la escalena anterior. Y el otro triángulo interescaleno es donde están la arteria y el plexo braquial. Este es el espacio costoclavicular y se ve aquí una foto de la vena subclavia, el músculo subclavio, el músculo escaleno anterior y la primera costilla. Y esta es el segundo triángulo. Otras cosas que causan compresión son las costillas cervicales, que en cuanto a presentación venosa no son tan importantes, costillas abnormales, y entonces a veces un desarrollo abnormal en cuanto a músculos como el escaleno mínimo, que a veces ocurre. Si alguien tiene interés en el tema, este es un reporte en el Journal of Vascular Surgery que detalla, o sea, las definiciones de los varios presentaciones. Presentación principalmente las conocemos con la neural, la arterial, la venosa. La venosa es el tópico de esta presentación y de hecho que es una de las presentaciones menos comunes. En inglés se llama el Paget-Schroeder Syndrome, que es una coagulación aguda que se presenta en el brazo índice. Este, el nombre revuelta a los 1884, donde estos dos jóvenes describieron el proceso. Así que es una compresión extrínseca de la vena subclavia entre la clavícula y la primera costilla. Resulta en una trombosis, congestión, edema, dolor, deshabilidad y principalmente en los jóvenes y los atléticos. El síndrome en todo tiene varias presentaciones, la trombosis aguda, sino también un estado posflevítico, oclusión crónica y una presentación no trombótica muy semejante a lo que acaban de oír. Este, lo que ocurre aquí es que hay una hipertrofia de los músculos y estas son dos costillas para que operamos y la de arriba se ve que hay una compresión bastante aguda aquí en este canal. Esta es la escalenia anterior, esta es la subclavia y aquí este enfermo tiene la presentación neurológica y se ve que el espacio aquí para la vena es más grande. Así que hay hipertrofia de los músculos, el espacio se achica y entonces hay una compresión. Am, en el momento agudo, pues hay congestión, el brazo cambia de color, se hincha, dolor. En el plazo muy atrasado, pues a veces hay una colateralización venosa que se presenta. Entonces, en cuanto a las trombosis en las venas profundas, esto resulta que es quizás 1%, 2% en total, es bastante raro. Diagnósticamente, pues usamos el ultrasonido, el CAT scan, en venogramas. El ultrasonido tiene la ventaja que es fácil y no es costoso, es muy conveniente, pero no tiene riesgo, pero la exactitud no es fenomenal. Es más, este papel que la escribieron hace unos cuantos años, en este particular, los ultrasonidos tenían un fallo de 21%. El venograma de catéter es el estándar diagnóstico, es lo mejor, pero aún con esto no es completamente seguro. Y es más, aquí se puede ver que hay la colateralización aquí también. Y de hecho, aquí es donde está la compresión, pero no se ve muy bien. A veces usamos ultrasonografía ah, endovascular. Y aquí se puede ver en esta placa como
no aparente mucha compresión, pero hay colateralización. Y aquí se ve que la compresión es en un ángulo que al darle el venograma no se ve muy bien. Las metas clínicas, obviamente, prevenir la embolía pulmonar, disminuir los síntomas, restauración del brazo a lo normal. Y varias observaciones llegaron al manejo de esto. Lo primero es que la vena se puede comprimir y eso es causa. El segundo es que los síntomas se alivian con la trombectomía. Esto fue en los 60, pero si la trombectomía era más exitosa, si se acompaña con decompresión. Y más recientemente la trombolisis con urocanisa, este momento, era un modo de hacer del destape de la vena sin cirugía. Así que en la presentación aguda hay dos opciones que se siguen hoy en día. Primero es solamente anticoagulación y la segunda es trombolisis solamente. Los datos en cuanto a cómo sale la vena al pasar el tiempo con anticoagulación solamente, no hay muchos contemporáneos. Esto es del año 70 y en ese punto 48 enfermos seguidos por 6 años y resultaron que el 91% estaban ocluidos, 74% tenían síntomas y trombosis recurrente en 17%. Así que manejo en la trombolisis hoy en día es bioquímica, farmacológica o por aspiración. Y lo principal es hacerlo dentro de 14 días. El problema de eso es que si uno demora más de 14 días, el éxito reduce poco a poco. Así que los primeros 14 días se piensa que el coágulo es bastante blando, que está propagando, tiene posibilidad de embolización, pero por las mismas razones se puede manejar, se puede quitar. Al pasar el tiempo se organiza, se establece una fibrosis y no se hace mucho. Una ventaja de la trombolisis es que puede confirmar la diagnosis, que hay una compresión extrínseca, restaura la permeabilidad y a veces permite la evaluación de la flebitis de la vena, que puede ser una cosa muy importante. Ya cuando se confirma la diagnosis, tres opciones: seguir con una cirugía al momento, anticoagulación y reevaluar, y solamente mantener con anticoagulación. Y ya vimos lo que pasa con la tercera. La razón que yo estoy involucrado con esto es que mi profesor, el Dr. Mackler en UCLA, en nuestra universidad, era uno de los profesores con tremendo interés en los Estados Unidos. Y él desarrolló este protocolo que empezamos con una trombolisis, entonces anticoagulación por 3 a 6 meses. Y después, dependiendo si el enfermo tuviera síntomas que persistían, hubiera una estenosis de alto grado o trombosis recurrente, pues entonces hacer una cirugía. Y después de eso, un venograma para chequear. En la Universidad de Stanford, estudiaron este protocolo y al fin del día 57% de los enfermos necesitaban cirugía. Los demás se mantenieron con anticoagulación por 6 meses y terminaron y ahí quedaron. Con la cirugía lo imperativo es comprimir este triángulo aquí entre la costilla primera y la clavícula. Y para hacer eso, la primera cirugía exitosa fue la clavicolectomía, que la desarrollaron en Adams y DeWitt en Nueva York. Y el problema es que cosmético no se ve tremendamente bien y por eso la mayoría de la gente no le gusta. Pero tiene la ventaja que es eficacia, no es tan peligrosa, no tiene las complicaciones neurológicas que al quitar una costilla puede tener. Así que la última publicación de estos señores fue en el año como 2003, algo así. Así que se mantenió por mucho tiempo. Hoy en día las 3 operaciones principales en la transaxilar, la paraclavicular y la infraclavicular. La transaxilar aquí, siguiendo el método de Bruce, la paraclavicular con una incisión encima de la clavícula, otra debajo de la clavícula para quitar la costilla enteramente. Y entonces la infraclavicular para quitar la parte anterior solamente de la costilla.
Y hay ventajas y desventajas para todos estos. A mí me gusta hacer la transaxilar y lo hacemos en como 6 pasos. El primero es dividir el músculo subclavio. El segundo, dividir el músculo de la escalena anterior. Tercero, dividir la escalena mediana. Entonces, cortar la costilla por el medio. Y entonces al frente y quitar la parte del frente. Y entonces por fin quitar la parte de atrás. Le traje un video, no sé si va a ser exitoso. A ver, ahí va, ¿se ve? ¿Se ve? Esto es usando una endoscopia para la cirugía, para ver lo que estamos haciendo. Esto es el músculo subclavio. Lo estoy dividiendo con un electrocoagulante y ahí se ve cómo se acaba. Y seguimos poco a poco. Transaxilar. Sí, transaxilar. Sí, esto es transaxilar. Bueno, entonces, a ver si seguimos el segundo paso, dividir el escaleno anterior, así transaxilar otra vez. Se puede ver aquí la vena subclavia y entonces estamos usando un bipolar coagulante para coagular el músculo, entonces nos vamos a cortar. Siguiendo esto, esta es la vista del músculo ya cuando se cortó, a ver si sale. Y esta es la arteria y este es el músculo que está dividido. Hay una fibra aquí abajo que la voy a coger al momento. Entonces, a ver, esta es como dividimos la costilla por el... Ah, no, esta es dividiendo el músculo escaleno mediano. Cambiamos al lado izquierdo en esta vez, pero se ve aquí el plexo braquial, la arteria. Esta es la costilla aquí abajo. Y este es el músculo escaleno mediano, que lo estamos cortando con una tijera. Entonces, a ver, siguiendo. Y aquí este es lo que llama el Bethune Rib Shear, es para cortar la costilla, ¿no? Y este es el Bruce Nerve Protector, que es para proteger los vasos y los nervios. Y usando estos dos, este es el próximo video, usamos este right angle clamp para ah, estar seguro que no haya nada por detrás de la... ¿Cómo? ¿Cuánto corto? Solamente una, un corte como de 3 pulgadas de... Los introductores como... No, por ahí mismo, en la misma. Sí, por eso es que es un poco apretado, ¿no? Pero, y se ve si al pasar esto, sí, 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 asistida, sí, sí, pero es cirugía abierta. Entonces, es más, la división anterior, aquí la ven, y van a ver que hay un poco de esfuerzo para poner el equipo porque no queda mucho espacio. Pero ahí se ve. Ya la costilla está dividida al medio y esta es la vena subclavia aquí, ahí cortando la costilla. A ver, entonces la parte por atrás, usamos este instrumento que en inglés se llama box ranger. Tiene como una caja al frente y vamos a seguir y aquí se ve cómo se usa. Este es el plexo braquial, la arteria, esta es la costilla. Y ponemos eso por atrás y poco a poco hacemos un desunir. Qué cara. Bueno, y aquí este es un ejemplo de una costilla que se quedó así, que esto es donde lo dividimos, es la escalena anterior, la subclavia, la escalena media. Bueno, siguiendo entonces. Después de la cirugía tenemos buena razón para hacer una angioplastía, particularmente si hay mucha fibrosis de la vena. Y con la angioplastía, por lo general, sale bastante bien, muy, muy suave. Hay controversia en este campo en el sentido de que hay publicaciones que indican que no hay que hacer anticoagulación, así que nosotros hicimos un estudio de 50 enfermos y al fin del día la permeabilidad venosa era mejor cuando hay trombolisis
en comparación que son solamente anticoagulación. Y a la misma vez usamos estas metas en cuanto a dolor y función del brazo, que eran mejor cuando se hacía la trombolisis también. Otra controversia era si la vena está ocluida, si se debería hacer la cirugía porque ya está ocluida. Y hacer esto en 33 enfermos encontramos que 2/3 de las veces al fin del día se podría abrir la vena, desocluirla. La otra cosa interesante es, aun cuando estaba ocluida la vena, hubo mejora en los síntomas del brazo. Entonces, la otra controversia es el uso de stents y si antes de la cirugía no se debería hacer. Y hay muchas publicaciones que demuestran que los stents se pueden destruir entre la costilla y la clavícula. Después de la cirugía, ese caso todavía no está claro. Y entonces otra controversia, la última, que a mí todavía no sé la respuesta, es cuándo hacer una reconstrucción de la vena. Y este es un colega en en St. Louis, quien ha hecho mucha fama de poner un puente, un parche en la vena para mejorar la permeabilidad. En este caso, un reporte de 32 atletas y casi la mitad hicieron una reconstrucción de alguna forma. El problema es que no precisan cuándo hacer esto. Y en mi práctica solamente lo he hecho 1 que 2 veces al pasar 2.000 enfermos. Así que no sé cuándo. Así que observaciones finales. Trombolisis en el periodo agudo creo que es buena idea. Eviten los stents antes de quitar la costilla. Resección de la primera costilla es lo más exitoso. Bonograma post-cirugía para confirmar el resultado creo que es muy importante. Y casos especiales para la reconstrucción, creo que si alguien queda muy sintomático, con muchos síntomas, quizás entonces. Este es el joven que les expliqué hace como 2 o 3 semanas, salió en Estados Unidos. Lo interesante es que este atleta va a tener un contrato por $271 millones. Así que imagínense operar en el brazo de este joven. No sé, me da miedo. Bueno, para repaso, si hay síntomas de estenosis, trombosis, hacer la trombolisis, hacer la reacción y hacer un venograma. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy bien, el próximo speaker, sí, el doctor Cristian de Virgilio. Es Chair of Surgery at Harvard UCLA Medical Center y profesor de Clínica Quirúrgica at UCLA School of Medicine. Sí, Cristian, por favor. Un placer. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo nací en Argentina, pero me mudé a los Estados Unidos a la edad de 1 año, así que mi español no es perfecto tampoco, pero van a, lo van a tener que tolerar. Ah, Primero quiero agradecer a doctor Ferreira por esta invitación. Muchísimas gracias, muy amable. Además de ser cirujano, uno de mis intereses es enseño en la universidad doy una clase de la historia de medicina. Y entonces quería empezar un poco con eso de la historia de hemodiálisis. Ah, Había máquinas de diálisis que se fueron construidas en los años 1940 y 50
Pero en esa época la diálisis estaba limitada por la falta de acceso a largo plazo. Básicamente se insertaban tubos de vidrio en las arterias y las venas a través de cortes quirúrgicos y los vasos pronto fueron destruidos y no se podía seguir con el diálisis. Y por lo tanto, la diálisis se limitó a unas pocas sesiones en pacientes con insuficiencia renal aguda reversible. Pero este médico, el doctor Belding Scribner, en el 1960 era una figura muy importante en el desarrollo de la hemodiálisis crónica. Un día él trató a un paciente con sospecha de insuficiencia renal aguda y se sometió a diálisis. Pasó de una coma urémico a levantarse y sentirse bien. Pero luego una biopsia reveló una insuficiencia renal terminal irreversible y no había posibilidad de hacer diálisis a largo plazo. Y según lo que escribió el Dr. Scribner, dijo él, hicimos lo único que podíamos hacer. Tuvimos una conversación angustiosa con su esposa y le dijimos que llevara a su esposo de regreso a la ciudad de Spokane, donde moriría con suerte, sin mucho sufrimiento. Y él dijo que el impacto emocional de este caso fue enorme para todos nosotros y nos podía dejar de pensar, no podíamos dejar de pensar en ello. El Dr. Scribner fue un genio que vivió en una vida muy sencilla. Vivía, interesantemente, en una casa flotante con su familia. Iba al trabajo todos los días en una canoa. Y un día se despertó a las 4 de la mañana con una idea. Y él inventó un dispositivo para hemodiálisis a largo plazo. Y lo que hizo fue desarrolló la idea de usar un tubo de teflón insertado en la arteria y otro insertado en la vena. Y usaron el teflón porque recién se habían dado cuenta que el teflón era flexible y además relativamente resistente a la coagulación. Y entonces la sangre circulaba por el tubo mientras que no se usaba y había una conexión en forma de U que se desprendía para hacer el diálisis, después se conectaba otra vez. Pero imagínense que el paciente tenía que tener este aparato ahí encima de su brazo todos los días. Además, se infectaban, se taparon y poco a poco había límites de los lugares donde se podían poner. Interesantemente, en esa época no había, como hay hoy, el FDA, que es el que regula, y entonces, como no había regulaciones, no era necesario de experimentar en animales, así que directamente lo inventó y el próximo día lo metió en un paciente. Increíble. Y él obtuvo financiación del gobierno para probar si hemodiálisis crónica era factible, porque no se sabía en esa época si se podía hacer. Y desgraciadamente solo había un aparato y un hospital, y el diálisis se hacía por 14, 15 horas seguidos cada paciente. Así que había un límite de solo 4 o 5 pacientes que podían recibir diálisis. Y se imaginen que había una lista de cientos de pacientes que querían probar e intentar el diálisis. Así que no sabían qué hacer, así que decidieron de formar un comité y ese comité consistía de líderes comunitarios, ah, un, un, ah, que tenían que entonces decidir quién iba a recibir el diálisis. Y no eran médicos. Y usaron, por ejemplo, cosas, si el paciente es religioso, si tenía trabajo y cosas así. Así que últimamente se dieron cuenta que era una gran controversia y luego se consideró de poco ético como habían decidido. Y
salió este artículo en una revista en Estados Unidos en 1960 y dijeron que este comité es un comité de Dios que está decidiendo quién va a vivir y quién no vive. Este señor, el señor Clyde Shields, fue el primer paciente que utilizó el Scribner Shunt y él sobrevivió 11 años hasta que recibió un trasplante. Fue increíble. Y también, interesantemente, el doctor Scribner decidió de no solicitar un patente para su invento para que se pudiera compartir y utilizar fácilmente. Mi interés por la diálisis no es casualidad. Le voy a contar un cuento. Yo nací en Córdoba, como dije, y a la edad de 11 meses me enfermé gravemente con vómitos y diarrea por 24 horas seguidas. Mis padres no tenían seguro médico privado y sin embargo me llevaron al hospital de niños privado en Córdoba. Tuvieron que pagar la factura por adelantado, pero sin ahorros mi papá tuvo que vender su coche y el cheque del concesionario de coches rebotó, además. ¿Se imagina? Ah, el diagnóstico fue el síndrome hemolítico urémico que ustedes, pues, por supuesto, conocen. Desarrollé anemia severa, hipercalemia peligrosa e insuficiencia renal anúrica por 3 días. Necesitaba diálisis y transfusiones de sangre, pero la hemodiálisis no existía en el 1972 y el hospital mío no tenía ni mi tipo de sangre. Y los médicos me dieron pocas posibilidades de sobrevivencia, como se imaginan. No oriné por 3 días, pero por casualidad en ese hospital privado había un especialista que recién se había aprendido de la nueva técnica de diálisis peritoneal y decidió de probarlo conmigo. También necesitaba, como dije, transfusiones, pero el hospital mío no tenía mi tipo de sangre. Y ahí es donde yo digo que tuve mis buenos samaritanos, porque el médico, mi médico propio donó su sangre para mí. Y como digo, este médico trató el diálisis peritoneal y después, por alguna razón, después de 3 días empecé a orinar, pero había 4 o 5 otros niños al mismo tiempo que todos se murieron. Así que esta foto mía tomada poco después no hubiera sido posible sin la reverencia por la vida que mostraron mis médicos argentinos. Y la historia de su dedicación, tal como me las contó frecuentemente mi madre, me inspiraron a estudiar medicina y no, como digo, no es casualidad que me interesa el acceso a la hemodiálisis. Así que la primera fístula arteriovenosa para diálisis se desarrolló en el 1966. Estos son los 3 médicos famosos de esa época, el doctor Chimino, el doctor Appel y el doctor Brescia. Y el doctor Chimino era nefrólogo y él recordó que cuando era estudiante de medicina, los veteranos de guerra que habían recibido disparos en la extremidad desarrollaron fístulas a veces. Y él notó que era muy fácil sacar sangre de esos pacientes. Y entonces le dio la idea de quizás podemos crear una fístula nosotros y eso permitiría de poder sacar sangre de los pacientes. Y la idea vino del doctor Chimino, pero el cirujano fue el doctor Appel. Pero en la historia de medicina se olvidan del cirujano y se acuerdan del nefrólogo. Y en Estados Unidos siempre se dice la fístula de Chimino, aunque debería ser la fístula de Appel, en mi opinión. Así que quiero hablar un poco sobre algunos de los problemas con el enfoque que tenemos hoy día en la fístula
de hacer el fistula first, que es siempre hacer la fístula primero. En Estados Unidos, no sé cómo es en Argentina, pero en Estados Unidos por lo menos un 3/4 de los pacientes inician hemodiálisis a través de un catéter central. Cuando uno crea una fístula, entre 30 y 50% de estas fístulas fallan, no maduran. Y además demora entre 3 a 4 a 6 meses hasta que la fístula madura. Mientras tanto, el paciente corre el riesgo de desarrollar infecciones del catéter y estenosis de la vena central. Y últimamente las guías en Estados Unidos dicen que en vez de siempre crear una fístula, hay que elegir el acceso correcto en el paciente correcto, en el momento correcto, para las razones correctas. Este estudio que salió de JAMA Surgery muestra también, como he dicho, que un tercio necesitan intervenciones para facilitar la maduración y el tiempo medio de maduración era de casi 4 meses. Así que como en mi pensamiento, la elección de acceso debe ser una decisión compartida con el paciente, con el conocimiento que no se puede aceptar una falla de fístula en un paciente que ya tiene un catéter central por esos riesgos de infección que hay. Por supuesto, el más común y la fístula que siempre queremos crear es la fístula radiocefálica, la fístula de Appel. Es la primera opción, pero es importante que la vena sea, en mi opinión, por lo menos 2,5 milímetros. Una arteria de por lo menos 2 milímetros. Nosotros obtenemos ultrasonido anterior y queremos también ver que hay una longitud de por lo menos 10 centímetros y que haya pocas calcificaciones en la arteria en el ultrasonido. Y idealmente un paciente que ha tenido corta duración de su uso de catéter. A mí me gusta usar anestesia regional porque eso ayuda a que la vena dilata un poco. Antes de crear la fístula, paso un dilatador coronario de 2,5 milímetros en la dirección proximal. Yo uso heparina sistémica y el anastomosis puede ser lado a lado o extremo a lado. Yo diría que un 95% de la gente hace el extremo a lado, pero quiero que sepan que el lado a lado fue la manera original del doctor Appel. Y cuando uno examina esa manera de hacer el anastomosis, y esto muestra también que hay que ligar la vena distal, que el anastomosis de lado a lado permite crear una anastomosis más larga y yo creo una anastomosis de 10 milímetros. Eso a veces puede crear un poco más riesgo de robo, pero yo no he visto que eso ha ocurrido con nosotros. Es técnicamente más desafiante y cuando hago este anastomosis con los residentes y los fellows, siempre se confunden con este anastomosis, así que tengo que explicarle muchas veces. La otra cosa es que hay que movilizar la vena y la arteria más para que se pongan bien juntas. Como ustedes sabrán, el segmento donde la vena curva en la vena crea el mayor riesgo de estenosis y usando el lado a lado evita esa curva. Este es un estudio que mostró que la fístula radiocefálica lado a lado con ligadura de vena distal fue superior a la fístula radiocefálica con extrema lado a lado y tuvo menos riesgo de trombosis temprano, la permeabilidad primaria a 6 meses y las tasas de coagulación mejoraron significativamente. La segunda opción es la fístula braquial y la vena cefálica hecha en el codo. Con esta operación yo uso
anestesia local, pero hay más riesgo acá de que donde la vena entra en la vena axilaria, no sé cómo se dice, ahí también se desarrolla estenosis del arco. Nosotros antes usábamos mucho más la fístula radiocefálica, pero en estos últimos años como tenemos tantos pacientes que tienen catéter por mucho tiempo, hemos empezado a usar más la fístula ah, brachiocefálica. Y este estudio que hicimos nosotros mostró que al usar más la fístula brachiocefálica, aumentó, primero viendo acá, aumentamos del 38% en periodo 1 a 56% en periodo 2. Y el uso de esta fístula brachiocefálica aumentó el, um, la permeabilidad primaria, que aumentó de 51% a 70%, y también al mismo tiempo el tiempo de maduración se achicó de 66 días a 82 días. La opción tercera es la fístula arteriovenosa basílica braquial. Y hay algunas controversias también. Por ejemplo, ¿es mejor esta fístula o es mejor de usar un injerto? ¿Es mejor hacer esta operación en una etapa o es mejor de hacerlo en 2 etapas? ¿Y cuál es el mejor método de superficialización? Como mostrado en esta foto, lo que yo prefiero es de hacer la operación en 2 etapas, porque eso permite de poder evaluar la maduración con ultrasonido. También yo prefiero hacerlo en vez de solamente hacer una superficialización, prefiero dividir la vena, hacer una transposición y después hago una anastomosis de vena a vena o de vena a arteria encima del codo. Ah, Este estudio es una comparación de la fístula brachiobasílica con el injerto. Fue una revisión sistemática y metaanálisis de 23 estudios con casi 2.800 pacientes que mostró que las tasas de permeabilidad primaria y a un año fue mejor con la fístula comparado con el injerto. Así que yo prefiero usar esta fístula sobre el injerto. Este estudio que hicimos nosotros fue uno que comparaba a una fístula de una etapa con la fístula de 2 etapas. Y en este estudio encontramos nosotros que la fístula de 2 etapas mostró una permeabilidad funcional primaria que también era mejor de 88% comparado con 61% con la de una etapa. Y este estudio también comparó la cirugía de una etapa con 2 etapas y esta no mostró diferencia en la permeabilidad primaria o secundaria, pero los pacientes que fueron operados con una etapa tuvieron venas más grandes de 4,1 comparado con 3,4. Así que por lo general yo considero operación de una etapa si la vena es bastante más de 4 milímetros, pero si es más pequeña prefiero hacerlo en 2 etapas. Y este otro estudio que mostró que las permeabilidad era más o menos lo mismo en las 2 etapas. Otra pregunta es si vale la pena crear fístulas arteriovenosas de vena braquial a arteria braquial. Esto no es algo que yo hago muy común. La vena braquial es mucho más profunda, la pared es, más delgada, hay muchos más afluentes y hay temor que puede causar hinchazón del brazo.
esta es una muestra de la operación. Se ve ahí el nervio mediano y se puede ver todas las afluentes que hay que dividir. Ah, yo lo considero esta operación solamente si la ven es más de 3,5 milímetros. Siempre lo hago en dos etapas. Obtengo una ecografía de intervalo y la superficialización es técnicamente más desafiante y la vena puede estar adherida a la arteria. Pero en nuestra experiencia hemos comparado esta operación con el injerto y hemos mostrado que la permeabilidad primaria a un año fue mayor para esta operación que el injerto. Otra opción, no sé si ustedes lo han hecho acá, es la fístula arteriovenosa del muslo. Y esta operación solo lo usamos si ya no hay más opciones en los brazos. El mayor riesgo es el hinchazón y el estasis venosa crónica en la pierna y también el síndrome de Robo. Ah, para considerar esta operación debe tener pulsos distales normales, índice tobillo-brazo normal, el muslo debe ser delgado. Siempre obtengo angiografía tomográfica para confirmar los vasos normales y la ausencia de calcificación. Además, hay que afilar la vena femoral para evitar el síndrome de Robo. Ah, Cuando uno examina, y esa operación lo hago quizás una vez cada 2 o 3 años, pero tiene bastante buenos resultados. Bueno, hay problemas con el enfoque de fístula primero y muchas de estas fístulas no maduran, no pueden ser usables y uno no puede decir que voy a solo intentar de crear una fístula porque hay consecuencias. Nosotros hace poco tiempo también hemos examinado si el volumen de cirugía de los cirujanos refleja en los resultados y hemos encontrado que los cirujanos con mayor volumen de esta operación tienen mejores resultados. Así que quería darle hoy una experiencia nuestra acá de Estados Unidos. Nosotros somos un centro de alto volumen. Creamos en los últimos 10 años más de 1.000 de estas operaciones. Y quería agradecerle a todos ustedes por la oportunidad de presentar ah, nuestra información. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buena la presentación. Y le toca ahora, es el turno del doctor Miguel Amore para hablarnos de linfedema en el consultorio. Problema frecuente. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias Mariano por la invitación. Un placer poder participar de esta jornada. Y la intención es mostrarles un poco la experiencia de nosotros en el manejo de esta patología, sí, de esta patología que es la más frecuente que afecta al sistema linfático, pero no la única. Así que, y un poco la idea es mostrarles el manejo a nivel de la consulta médica, no tanto hablar de lo quirúrgico, porque es un capítulo también mucho más largo. Entonces, la intención es hacer un resumen con imágenes fundamentalmente de esta patología. Y cuando uno habla del linfedema, claro, es frecuente ver esto, pero esto es fácil el diagnóstico para todos nosotros, para la comunidad en general. Ver esto de lejos y decir, bueno, es un linfedema, porque es lo más frecuente de ver. Y es la falla que tenemos de nuestro lado, desde los médicos, de no poder hacer un diagnóstico precoz.
porque como toda patología en medicina, cuanto más precoz, mejores resultados vamos a tener. Cuanto más precoz hacemos el diagnóstico, mejores resultados vamos a tener con el paciente. Entonces, esto es tarde. Entonces, es muy fácil poder diagnosticarlo porque después vamos a ver primario, secundario, pero ya es algo tarde fundamentalmente. La idea es hacer un buen diagnóstico diferencial, poder derivar a tiempo, saber qué hacer. Muchas veces en la consulta médica lo más frecuente es pedir una ecografía, un dúplex, un Doppler venoso, y la mayoría de los Doppler que se hacen de la ingle para abajo, entonces no podemos diagnosticar compresiones ilíacas, como bien dijo Marcelo. Una compresión extrínseca a nivel ilíaco da un edema característico, un edema blando, un edema venoso, que puede ser desde la raíz del muslo hacia abajo, y muy frecuentemente se confunde con un linfedema, y vienen derivados para hacer rehabilitación, para hacer drenaje linfático. Entonces es muy importante poder hacer el diagnóstico diferencial. O cuando tienen edema a nivel de la región genital, edema en el muslo, edema en el tercio distal de la pierna, en los pies, y en realidad lo que tiene es un tumor a nivel de la vena cava. Entonces es muy importante poder hacer un correcto diagnóstico diferencial, no solamente con la clínica, con la semiología, que es sumamente importante, sino también poder interpretar las imágenes. Las imágenes, el estudio funcional que normalmente uno puede llegar a pedir son las linfografías, la radioisotópica, fluorescencia, que habitualmente podemos hacer en el consultorio, la radioisotópica no. Pero cuando más o menos vamos teniendo un poco el ojo hábil en ver las linfografías, nos damos cuenta que ni la clínica coincide con un linfedema, ni la linfografía. Esto es contaminación del radioisótopo. Esta es una linfografía normal o relativamente normal, coincidente con este paciente, pero no esta. Esto es una contaminación del radioisótopo y esto es una enfermedad de Graves. Esto es un mixedema, que nada tiene que ver con un linfedema, relacionada con el hipertiroidismo en la enfermedad de Graves. Entonces, es sumamente importante la clínica y la semiología y las imágenes, poder hacerse el ojo con ese tipo de cosas. Es frecuente también que veamos esto, que en realidad son síndromes de sobrecrecimiento y vienen derivados por linfedema. Y nada tiene que ver con un linfedema, porque lo que tiene es una hipertrofia hemicorporal, desde el miembro inferior, el tronco, que acá no lo ven, y la cara. Fíjense, la linfografía es normal. La inyección del radioisótopo asciende, y lo que tiene es un síndrome de sobrecrecimiento, una hipertrofia de tejido adiposo, generalmente asociada a la mutación de un determinado gen, que frecuentemente es el PICA13A, que hoy se sabe, y que podemos llegar a regular la expresión de ese gen con lo que llamamos tratamiento molecular, con drogas que regulan la expresión de ese gen, y podemos tratarlo. Lejos está de ser un linfedema. Lo mismo, son síndromes de sobrecrecimiento asociadas al tejido lipomatoso. Fíjense que no es un sobrecrecimiento ni óseo, ni una alteración del sistema linfático. Fíjense el trastorno óseo que tiene, secundarios a las cirugías que ha tenido, pero fíjense que la parte ósea, el componente óseo, es normal. Lo que tiene es sobrecrecimiento lipomatoso. Y frecuentemente estos pacientes terminan haciendo rehabilitación, drenaje, gastos en sistema de salud, y no tiene nada que ver porque la rehabilitación de estos pacientes no hace absolutamente nada. Entonces parte de nosotros de poder hacer un buen diagnóstico en la consulta médica y poder saber qué hacer y qué no hacer con estos pacientes. O ver este paciente que vino recontraestudiado derivada y que quizás en la imagen ustedes no lo pueden apreciar bien, pero esta chica vino a consultar derivada ya con el diagnóstico del linfedema, con un edema bastante subjetivo a nivel del muslo, de la cara interna del muslo, y cuando ustedes lo tocaban tenía cierta tensión, había fibrosis ya del tejido. Y como les dije, recontraestudiada, con la linfografía que decía que tenía un linfedema, ni la clínica ni la imagen son sugestivas del linfedema, pero la estudiaron tanto que hasta le hicieron un estudio de filariasis, cuando en nuestro país la filariasis no es endémica. Pero se hace en el Instituto Malbrán, obviamente negativa. La señora tenía el antecedente de unas prótesis mamarias rotas y lo que hizo fue una esclerodermia inducida por sílice. Sí, es una esclerodermia lineal.
Eso es de trabajar en conjunto, de trabajar con inmunólogos, con reumatólogos, con los cirujanos vasculares, con los cirujanos generales, con los cirujanos plásticos, todos en conjunto tratando de ver qué diagnóstico puede ser en estos casos, y esto terminó en una biopsia, que no es lo frecuente hacer la biopsia cuando tenemos sospecha de un linfedema, pero desde el vamos no era un linfedema, a pesar de que estaba muy estudiado. Y clásicamente uno puede ver, puede revisar el linfedema primario y el secundario. El primario, genéticamente condicionado, de fábrica, hay una alteración genética que se puede manifestar desde el nacimiento hasta, antes se decía los 30 años, hoy vemos pacientes de 40, 50, 60 años que manifiestan linfedema primario. La manifestación clínica puede ser muy tardía y la característica clínica puede ser casi imperceptible. Después les voy a mostrar algunos ejemplos. Pero es bastante difícil de poder tratarlos. Y estos son los linfedemas secundarios. Linfedema secundario más frecuente en nuestro país y en todo país industrializado, el secundario al tratamiento del cáncer de mama. No la linfadenectomía, tratamiento del cáncer de mama. La radioterapia hace también lo suyo. Los tratamientos farmacológicos adyuvantes también. Con lo cual uno tiene que tener en cuenta esto y tratar de hacer el diagnóstico precoz, porque estos pacientes habitualmente después de la cirugía empiezan con síntomas subjetivos, síntomas que no son evidentemente clínicos, que el médico no los ve, pero el paciente lo siente. Síntomas raros en el brazo que aparecen, eso según la estadificación de la Sociedad Internacional de Linfología es estadio 0, es subclínico. No lo podemos ver, pero el paciente lo siente. En esos casos es donde tenemos que empezar nosotros a trabajar. Y son estas divisiones. Esta es la estadificación de la Sociedad Internacional de Linfología 0, 1, 2 y 3. Nosotros normalmente vemos estos pacientes, pero tenemos que localizar estos. Estos pacientes, la elefantiasis, valga la redundancia, ¿por qué llamamos elefantiasis? No solamente por el volumen, sino por el trastorno trófico de la piel. Pero es una evolución, tanto el 0 como el 1 tenemos la posibilidad de que sean reversibles. Pero ¿qué porcentaje nosotros detectamos de estos pacientes? Muy pocos. Por eso la difusión, la concientización de tratar de derivar o de tratar a estos pacientes de forma precoz es sumamente importante. Lo mismo, como les dije, el más frecuente en nuestro país es el secundario del tratamiento del cáncer de mama. No es lo mismo tratar a este paciente que tratar a este, que tenemos escasa respuesta terapéutica. Entonces, si este paciente refiere dolor, molestias, edema intermitente, son síntomas subjetivos. Refiere el paciente, no se ve ningún edema, ninguna hinchazón en el brazo, pero lo tiene. ¿Por qué? Porque le hacemos estudios linfográficos, como linfografías por fluorescencia, que ahora ya vamos a ver, que tenemos la posibilidad de poder hacerlas en consultorio y podemos detectar la alteración funcional del sistema linfático. Entonces, es muy importante poder llegar a esto y no a esto. Lo mismo, esto es la linfografía por fluorescencia, que podemos hacer estadificación, distintos patrones. La linfografía por fluorescencia es algo, como les dije antes, que podemos llegar a hacer en consultorio. No todos los pacientes son candidatos para hacer una linfografía, no es necesario hacer una linfografía para detectar linfedema, pero nosotros habitualmente en algunos pacientes que consideramos necesarios sí lo hacemos. Un stripping post-revascularización miocárdica, fíjense cómo a nivel de la cicatriz se ve la interrupción del sistema linfático superficial. Todas esas cosas nos permiten a nosotros poder hacer un correcto diagnóstico diferencial, poder interpretar desde el punto de vista fisiopatológico qué es lo que pasa con nuestros pacientes y ver de qué forma los podemos ayudar. Como ya les dije, a veces este paciente puede pasar años hasta que hagan algún diagnóstico respecto de esto. Pasan por los traumatólogos, por distintas especialidades. ¿Por qué? Porque lo que viene solamente es con un leve y discreto edema a nivel del dorso del pie y de los dedos. Clínicamente hay un signo, que es el signo de Stemmer, que es la imposibilidad de aplicar el segundo dedo, que es característico, no es específico, pero nos ayuda a hacer un diagnóstico y en estos pacientes habitualmente es positivo. Pero fíjense que uno lo puede ver de características normales. Obviamente se agudiza con calor, la dificultad para calzarse, pero nadie les da bolilla y pasan años hasta que controlan y uno los estudia, el signo de Stemmer, como ya les dije, y fíjense que tiene una linfografía completamente alterada. No hay proyección del radioisótopo hacia arriba. No se ve absolutamente nada. En cambio, en el otro lado hay ascenso del radiocoloide, se ven linfonodos, esa es la vejiga. Bueno,
Esto es compatible con el linfedema primario de aparición tardía, 48 años. Entonces, ¿esto puede progresar? Puede, no es una cosa frecuente, pero el diagnóstico es un linfedema primario tardío, no es nada. Nada, son patrones que uno hace con los estudios de linfografía. Esto creo que lo puedo pasar rápido, no es la animosidad mostrarles, pero para que vean, se me trabó acá me parece. Ahí está. Los primarios, los linfedemas primarios, como ya les dije, que están genéticamente condicionados, a veces pueden estar aislados, a veces pueden estar asociados a distintos síndromes, y está en la habilidad de nosotros buscar qué otro factor asociado tiene. Muchas veces son el epifenómeno de otra cosa, son la punta del iceberg. El edema es la punta del iceberg, pero debajo de todo eso hay un montón de cosas. A veces en chicos se presenta como una enteropatía perdedora de proteínas. Entonces es muy importante hacer la detección precoz de esos pacientes, porque si pierde proteínas, está malnutrido, está desnutrido, tiene un desarrollo del sistema nervioso deficiente y es un problema. Cuanto más temprano corrijamos eso, mejores resultados. Entonces el foco no es solamente tratarle la hinchazón, tratarle el edema, sino es tratarlo de forma sistémica a esos pacientes. Bueno, ahí van a ver distintos genes, hay más de 28, 30 genes detectados para que provocan esas mutaciones, provocan linfedema, pero eso explica menos del 30% de los pacientes que tienen linfedema primario. Con lo cual es un largo camino. ¿Cuál va a ser el futuro? El otro día hablamos del futuro del tratamiento de estos pacientes. Probablemente sea la terapia génica. Probablemente. Obviamente el grado y dificultad y la afección que tiene ese sistema linfático y poder detectar dónde está el problema va a ser la posibilidad eventual de algún tipo de tratamiento más específico como estos pacientes. O estos pacientes que nacen con una brida a este nivel con edema distal. Esos son linfedemas asociados a bridas amnióticas. Son un tipo de linfedema secundario intraútero. Se genera una brida amniótica y genera una claudicación de ese sistema linfático. Y son linfedemas por brida amniótica. Esto se hace una zetaplastia y relativamente mejoran de acuerdo a la cronicidad que pueda llegar a tener ese linfedema. Linfedemas, distintos tipos de linfedemas primarios asociados, donde nosotros estudiamos, tenemos la posibilidad de hacer estudios genéticos y, como les dije, falta mucho camino por transitar. Muchas veces son patologías que pueden estar asociadas a otra cosa y el epifenómeno es el edema. Es un poco más complejo porque este paciente además tenía edema genital, tiene reflujo a nivel de la región genital. Hay que hacer una desconexión de esa región inguinal. Otras veces son pacientes mucho más complejos en lo que yo les dije sindrómicos, donde el linfedema es parte de otra cosa que tiene el paciente. Son malformaciones vasculares, además tiene ese linfedema como parte de una malformación vascular linfática. Entonces tiene el edema linfático característico del miembro inferior con sobrecrecimiento de tejido. Tiene hipertensión linfática a nivel cutáneo con lo que se llama malformación linfática microquística, son vesiculitas. Esto es un trastorno desde el punto de vista psicosocial bastante importante porque estas vesiculitas se rompen, drenan linfa, se cambian 30 apósitos por día. Es un contexto bastante importante. Estos pacientes a veces tienen asociado trombosis por aneurisma ilíaco, tienen lesiones a nivel del intestino. Hay que estudiarlos muy bien y saber realmente qué es lo que uno quiere buscar en esos pacientes. Llegar a una videoendocápsula y detectar una lesión, una malformación vascular del intestino, hay que llegar a través de primero una endoscopia alta, una endoscopia baja, tener la sospecha que puede ser esto o un síndrome de Bean, otra malformación vascular. Pero es muy importante poder saber qué es lo que estamos buscando en estos pacientes y saber que en algunos casos podemos llegar a tener respuesta terapéutica a través de la genética. La genética, como les dije, no explica todo, pero en el caso de algunos síndromes y con esos tratamientos moleculares de acuerdo al gen que se detecta, hay fármacos que regulan la expresión de ese gen y los podemos llegar a utilizar. No son inocuos, no es una aspirina, son fármacos muy complejos, difíciles de manejar, pero hoy día podemos hacer esto. La expectativa de vida de estos pacientes antes de 10, 15, 20 años era muy distinta a la que es hoy a través del avance de la ciencia. Lo mismo, los resultados que no vienen al caso.
casos similares. Es muy importante, como les dije, a veces la hinchazón, el edema, es parte de algo sindrómico. Este es un síndrome linfedema de distiquiasis que tiene doble hilera el padre y la hija, doble hilera de pestañas. Es una mutación de un gen FOXC2. Hoy día todavía no hay un fármaco que regule la expresión de ese gen, pero a futuro, conociendo esto, eventualmente podemos llegar a ver la expresión. Esta es la hija del señor con exactamente lo mismo. A veces las expresiones de las mutaciones genéticas pueden ser distintas. Este es un síndrome de Noonan en distintos pacientes, en 2 hombres y una mujer, y la expresión distinta. Fíjense, el síndrome de Noonan frecuentemente puede generar linfedema, pero genera una alteración del sistema linfático central, conducto torácico, generan reflujo de Kilo, enteropatía perdedora de proteínas, y es muy importante poder detectarlo. Este paciente no tiene linfedema y tiene una enteropatía perdedora de proteínas que terminó con un catéter de nutrición parenteral. Se infectan, se trombosan, hacen un montón de complicaciones y terminan muriéndose. Hoy día esto tiene tratamiento molecular. No significa que tenga una excelente respuesta, pero es una mejor respuesta a no tener nada. A veces los diagnósticos diferenciales en los edemas, que esto clínicamente es un linfedema, pero no es un linfedema, tiene la expresión clínica de un linfedema primario, pero tiene estos angioqueratomas en la mano, en las piernas, en las rodillas, y esto es una enfermedad de Fabry. Fíjense que es un déficit enzimático de la alfa-galactosidasa. Y llegamos a eso a partir de la exploración clínica, de poder estudiarlo, de poder identificar, pero el linfedema simplemente es parte de algo que es un epifenómeno. Entonces es muy importante poder detectarlo y el tratamiento no es el drenaje linfático manual. El tratamiento es el reemplazo enzimático que tiene por el déficit de la alfa-galactosidasa. No importa, son cosas similares. Pacientes que, como les dije, no es solamente el edema, sino la enteropatía. Muchas veces se hace combinaciones quirúrgicas para tratar de ayudar a estos pacientes. La enteropatía no es solamente en cavidad abdominal, sino pueden perder kilo a través de la vagina. Es una metorrea. Es bastante difícil de poder tratar, de poder estudiar estos pacientes porque son patologías primarias, son malformaciones vasculares del sistema linfático que muchas veces se expresan con linfedema. A veces estos chicos, como yo les dije, lo más importante y el error frecuente es tratar el edema, la hinchazón, el linfedema periférico. El problema es la integración social de estos chicos, pero el problema mayor es el déficit nutricional. Esto, no sé, es la videoendocápsula, me parece que no se va a poder ver. Pero el déficit nutricional en estos chicos es sumamente importante porque la pérdida de linfa y de kilos genera la hipoalbuminemia, los edemas periféricos, la malnutrición, todo esto genera la pérdida de kilo. Como este es un paciente que pierde kilo a través de periferia. El kilo que se forma a nivel del intestino lo está perdiendo en el miembro inferior. Eso es una malformación bastante compleja y difícil de tratar. Alguna expresión clínica de los linfedemas primarios y cómo se ve el tejido, cronicidad, fibrosis, características del panal de abeja, y esto es cómo se ve en el macro, cuando uno los opera, se ve la fibrosis, hipertrofia en algunos casos, hipertrofia de tejido adiposo, pero mucha fibrosis. Esto es tarde llegar a este tipo de pacientes y muchas veces vemos esta combinación de cosas. Hoy día se habla mucho del lipedema, que en realidad no deja de ser una lipodistrofia, nada tiene que ver con el sistema linfático. Pero a veces se mete la obesidad en el medio y genera una afectación secundaria del linfedema y genera un lipolinfedema. Y fíjense que la característica macroscópica del tejido es completamente distinta a lo que es un paciente con linfedema donde hay intensa fibrosis. Nada, distintos tipos de linfedema secundario. La idea no es mostrarles los tratamientos quirúrgicos, no es solamente el edema a nivel periférico, sino que puede estar localizado en distintas áreas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Nos dejaste asombrado de la patología linfática. No sé cómo hacemos para el tema de Elvio de Micheli, que está en Mar del Plata. Vamos a presentar 2 casos clínicos porque tenemos aún unos minutos más. ¿Se puede? Elvio.
¿Está como panelista? Está muteado. Ahí está hablando. Hola, hola, hola. ¿Cómo Pregunta, andan? ¿está Elvio? Hola, ¿cómo les va? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Bueno, Mariano, gracias por la invitación. ¿Querés que comience con mi presentación? ¿Querés ir vos? Dale vos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad, un placer y un honor escuchar a los invitados extranjeros y a los nacionales, a los cuales tanto aprecio y tanto he aprendido con ellos. Bueno, soy cirujano vascular y endovascular, trabajo en la ciudad de Mar del Plata. Esto para aquellos que no me conocen. Y a continuación les voy a presentar un caso y este caso va a servir un poquitito de disparador para mostrar cómo lo resolvimos y mostrar una técnica nueva que estamos utilizando. ¿Voy bien con el audio? ¿Todo ok? Bueno, les comento, el caso clínico es un varón de 48 años de edad, ex tabaquista, diabético, en hemodiálisis por 17 años. Eh, Al momento, cuando tomamos la resolución, el paciente tenía un catéter subclavio derecho de 4 meses de duración, un transitorio, que lamentablemente muchas veces se transforman en definitivos porque de transitorio tienen poco. Agotamiento de todos los accesos vasculares, tenía accesos nativos ocluidos en ambos brazos, a nivel de la radial, radiocefálica y húmerocefálica, y tenía un acceso protésico húmero-axilar con PTFE izquierdo, el cual había sido reintervenido en varias oportunidades hasta que llegó un momento que no se pudo rescatar más. Tenía antecedentes de catéteres yugulares bilaterales y un subclavio izquierdo que se le había sacado y ahora se estaba dializando por este catéter subclavio derecho. Bueno, la decisión fue colocar un catéter nuevo y acá viene mi conflicto de interés porque yo soy proctor para, hace muy poquitito este catéter llegó a la Argentina, un catéter Hero, eh, que fue el catéter que elegimos para resolver esta situación. Ok, bueno, todo ok. ¿Me hacen señas? Mariano, haceme señas por la pantalla si estamos bien. Perfecto. Les decía que este caso clínico, lo repito de nuevo, disculpen, un varón de 48 años de edad, tabaquista, diabético, en hemodiálisis, con un catéter, dializándose por un catéter subclavio derecho de 4 meses de duración, que es un transitorio, pero que dura muchísimo más tiempo de lo que deberían durar. Por todos los problemas que ya sabemos, con agotamiento de los accesos vasculares previos, fístulas radiocefálicas bilaterales tapadas, fístulas humerocefálicas también ocluidas después de varios intentos, un acceso con PTFE del lado izquierdo, húmero-axilar, y múltiples accesos transitorios a nivel yugular y bilateral y subclavio izquierdo. Entonces nos llega en esta situación el paciente. Luego de estudiarlo, como única opción, se me ocurrió y elegí un nuevo catéter que tenemos acá en la Argentina. Viene aquí mi conflicto de interés, que es que yo soy proctor para este nuevo catéter que está aquí en la Argentina hace muy poquitito, entonces era nuestra idea poder empezar a hacer la experiencia con este dispositivo. Es un catéter nuevo que en Estados Unidos hace mucho tiempo que está, pero para nuestro medio en Argentina es realmente nuevo y novedoso. Paso a describírselos. Este catéter tiene
básicamente un componente venoso que va insertado a través de la vena yugular o la vena subclavia y un componente arterial que es de PTFE con un conector en el medio que une los dos dispositivos. Viene con el kit viene con una serie de válvulas y llaves para evitar el sangrado y dos vainas Pillaway, una larga y una corta, para poder colocarlos según elija cada uno de los pacientes. El componente venoso tiene 5 milímetros de diámetro interno y el componente arterial es una prótesis de 6 milímetros convencional, de la que conocemos todos, de PTFE. El componente arterial ya viene con este componente metálico que sirve de unión entre el componente venoso y el arterial. A futuro, todavía no ha llegado aquí en Argentina, va a venir la evolución, que es el Super Hero, que va a poder utilizar cualquier PTFE previo, porque esta válvula de conexión o este componente de conexión se va a poder adaptar a cualquiera, a cualquiera de los PTFE. Por ejemplo, un PTFE de rápido punzado, un Rapid Access. Bien. Aquí está la descripción, este fue el trabajo original presentado en Estados Unidos del año 2009, tiene FDA desde el 2008, está el componente venoso colocado en este caso a través de la subclavia y el componente arterial como si fuese un acceso axilohumeral convencional. Aquí está el gráfico para ejemplificar el dispositivo, cómo es que debe ser colocado y funciona. Más literatura, en el trabajo anterior, me olvidé de decir, lo compararon, las tasas de permeabilidad y de infección eran superiores a los catéteres definitivos, tunelizados, y en este caso, unos años después, otro trabajo también de Estados Unidos, lo que demostró fue una tasa primaria y secundaria superior o similar a los accesos protésicos utilizados comúnmente en los miembros. Una permeabilidad, por ejemplo, 12 meses, primaria de casi 50% por una secundaria del 90%. Un estudio retrospectivo en 4 centros en Estados Unidos. Avanzo rápidamente. Este fue el primer trabajo que se presentó de estudios en Europa, fue en 3 centros de Alemania, 43 pacientes. Lo interesante de este caso fue que se utilizó este dispositivo con una técnica que se llama Surfacer, que es una técnica para poder repermeabilizar por medio de punción. Lo utilizan muchos los radiólogos intervencionistas y poder lograr el acceso a pesar de tener una vena cava superior ocluida. Es un proceso, una técnica que después se la voy a mostrar rápidamente, muy novedosa y que permite que este catéter se pueda ser colocado eh, y pueda ser utilizado rápidamente. La tasa de permeabilidad secundaria al año del 95%. Mejor permeabilidad en este caso a los accesos protésicos utilizados habitualmente. Este trabajo es interesante, me gusta mostrarlo porque lo que hicieron fue colocar el componente venoso primero, tratando de solucionar el problema que tuvieran de estenosis o inclusive de oclusión, utilizando estas técnicas de recanalización de la vena cava superior a través de punción de afuera hacia adentro, guiados bajo rayos, como le voy a mostrar, o de adentro hacia afuera, con un dispositivo muy novedoso también. Y luego de 2-3 semanas, lo que hicieron, primero repermeabilizaron la parte venosa, colocaron un catéter, y luego de 2-3 semanas reemplazaron ese catéter por la parte venosa del catéter Hero y le conectaron la parte arterial del catéter de PTFE. Y este otro trabajo, también muy novedoso,
dejaron que se produzca la fibrosis alrededor de la prótesis arterial y llegado el momento colocaron el dispositivo, la parte venosa, tomaron esa prótesis de PTFE que estaba olvidada hacía 3 semanas, la limpiaron, la conectaron a la arteria, conectaron todo y rápidamente el paciente al otro día pudo ser punzado para realizar la diálisis. Dos o tres ideas bastante locas de cómo se puede utilizar y de la versatilidad del producto. Este es un caso en el cual tenía una prótesis húmero-axilar, salieron de la prótesis de PTFE previa, colocaron la prótesis el segmento de PTFE que trae el catéter y a su vez conectaron la parte venosa del catéter y lo pusieron a través de la yugular izquierda. Dos casos más descritos en la literatura, utilizando este catéter a través de punción de la vena cava y colocación en la vena cava inferior y una anastomosis a nivel de la arteria femoral común, todo tunelizado por la pared abdominal, y el mismo dispositivo pero colocado a través de la vena femoral y la anastomosis en la arteria femoral haciendo un loop en el muslo. Las técnicas que le comenté recién de recanalización rápidamente, una es de afuera hacia adentro, colocar un pictel en el pedacito que queda de vena cava superior extrapericárdica, hacer una venografía y se punza atravesando el mediastino, se enhebra por un lazo, se coloca una cuerda, se enhebra con un lazo, se establece la repermeabilización de la vena cava, se dilata con balones y se coloca la parte venosa del catéter giro y hay un dispositivo que lo repermeabiliza de adentro hacia afuera, se coloca el catéter en la vena cava superior, sale un estilete que se dirige, atraviesa todos los tejidos blandos, sale cerca de la subclavia, se dilata con balón y se coloca el catéter por ahí. Esto, obviamente, que son ejemplos muy arriesgados, pero que están descritos y se hacen en la literatura, hay varios artículos, y demuestran que este catéter se puede adaptar a distintas circunstancias. Bueno, acá en Argentina tuvimos lo que podemos llamar el caso cero, porque está fuera de todos libros y de todo registro. Este fue un cirujano cardíaco que le presentaron a un paciente que tenía una oclusión de la vena cava superior, ya no tenía forma de poder realizarse, y como era es un cirujano cardíaco para el cual le resulta muy fácil poder hacer una esternotomía, lo que hizo fue colocarlo al catéter a través de una jareta en nivel de la aurícula derecha, tunelizarlo a través de un espacio intercostal, sacar el catéter, la parte venosa, y luego establecer la conexión, la parte arterial en la subclavia derecha y la parte venosa, la conexión la escondieron, por decir así, a nivel de la herida external. Este fue nuestro primer caso realizado en el Hospital Intersonal hace 1 año y medio ya. Lo que hicimos fue utilizar el acceso venoso subclavio que tenía el paciente, le colocamos la cuerda, bueno, obviamente que sacamos el dispositivo, tuvimos que dilatar porque uno de los consejos es cuando uno utiliza a través de un catéter venoso previo, es muy probable que exista una estenosis en el sitio de la punción, en el sitio de colocación del catéter. Tuvimos que dilatar con balones de 8 a 12 milímetros para poder lograr un buen pasaje. Colocamos una vaina larga, la cual fue, después, viéndolo retrospectivamente, un poco perjudicial porque teníamos un kinking acá que nos dificultaba el avance del componente venoso del catéter. Aquí logramos el control para hacer una venografía y está la foto de la venografía. Acá tengo el video de lo que fue en ese momento la venografía para estar seguro de lo que íbamos a avanzar.
Esto llegar a este momento nos costó muchísimo porque teníamos una estenosis, vuelvo a decir, a nivel de la subclavia y esta pequeña curva hacía que el componente venoso no pasara tan fácilmente, pero lo logramos luego de varias maniobras de meter y sacar y ir empujando y avanzando lentamente. Esta es la filmación del componente venoso en la parte proximal, ya colocado y unido a nivel de la arteriografía, del componente arterial. Y este es el componente venoso, la porción distal ya colocado en la aurícula derecha. Bien. Ahora sí. Bien, acá hay unas imágenes del catéter puesto. Este catéter trae una pinza, un clamp muy simpático para uno poder hacer las mediciones correspondientes y cortarlo en el momento, en el lugar justo. Acá está el componente, esto estamos a nivel de la región subclavia derecha. Acá está el catéter, la parte arterial, la prótesis de PTFE con el componente metálico ya tunelizado. Acá ya está unido y hecho el bolsillo para que eso no moleste con el paciente. Bueno, las imágenes que le mostré anteriormente, el catéter, las heridas, de cómo quedó colocado el equipo que trabajó y que me ayudó. Lamentablemente este caso, a los 9 meses, tuvimos que explantarlo con el catéter permeable sin ninguna complicación trombótica, pero sí con una complicación infecciosa por la bendita punción repetida en el mismo lugar del PTFE por los técnicos de diálisis, que muchas veces nos cuesta hacerle entender que roten los sitios de punción. Y esto es un caso reciente que hizo el doctor Samuel Fernández. Previamente tuvimos otro caso más que hizo el doctor Javier Rodríguez Asensio, que sería el caso 2, y este fue el caso 3, realizado hace 3 semanas en el Sanatorio de la Trinidad con el doctor Samuel Fernández. Acá una vista de la forma de trabajar con el arco en C, el brazo abierto, los materiales habituales para un bypass y todos los materiales que provee el kit del dispositivo. Acá avanzando el componente venoso, es importante contar siempre con unas cuerdas amplas, super stiff o similar, una cuerda de apoyo para que la vaina no se quinquee y el componente venoso pase fácilmente. El acceso en este caso fue subclavio izquierdo. Hay algunos que recomiendan el acceso que sea yugular. Tuvimos el problema que está descrito en la literatura, que muchas veces la vaina, el pilloway no es flexible, entonces cuesta poder meter el componente venoso y dar esta curva. Tuvimos que retirar la vaina a riesgo de perder la posición y avanzar el componente venoso. El componente venoso, ese tubo semiflexible, tiene un mandril que ayuda, pero no tanto como uno quisiera. Hay algunos que han descrito, hay un colega americano, que en este caso tengo la publicación por ahí, que lo que le coloca en vez de un mandril, le coloca un balón de 8 milímetros de diámetro y utiliza ese balón que apenas asoma por la punta del componente venoso a modo de nose comb para poder avanzarlo y hacerlo más flexible y que deslice mejor. Bueno, acá está el componente puesto ya en vena cava inferior, que es lo que se recomienda, que uno lo avance, lo deje en vena cava inferior, después retire, haga la venografía y se fije bien la posición y corte la longitud. Acá está la foto del componente donde lo teníamos colocado, que obviamente después lo retiramos, y acá está el componente, cómo quedó con la curvatura por el ingreso de la subclavia izquierda. Como conclusiones, me parece que es un concepto híbrido muy ingenioso que permite tener accesos y tener distintas opciones, como les mostré,
hasta inclusive poder hacerlo, aunque es medio extremo, a través de una esternotomía. Se puede implantar en forma primaria o en 2 etapas. Se puede utilizar recanalizando vena cava superior y es una herramienta que tenemos que tener en mente los cirujanos vasculares que trabajamos haciendo accesos. Una tasa de permeabilidad similar a los accesos protésicos y la bacteria de unas tasas de infección y bacteriemia, según describe la literatura, menor a los catéteres tunelizados. Lamentablemente, nuestra experiencia es muy pequeña. Quisiera saber qué es lo que opinan los colegas americanos, si tienen experiencia con ello, para ver si seguimos por este camino o tenemos que abandonarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvio, por la presentación. La realidad es que quedan unos pocos minutos y me gustaría saber si hay alguna pregunta. Para alguno de Sí. El doctor de Virgilio quiere hacer una pregunta. ¿Un micrófono? Quería decir que nosotros tenemos experiencia en Estados Unidos con el HERO y por lo menos nosotros en el Harvard UCLA creo que hemos puesto como 9 o 10 y hace poco hemos comparado los resultados del HERO con los injertos en el muslo o en la fístula del muslo y la permeabilidad a un año con el HERO era solo un 25%, mientras tanto con el muslo, con el injerto, con la fístula, era más o menos 40%. Así que nosotros hemos empezado a usar menos el HERO y preferimos ir a la pierna si es que es un paciente que puede tolerar anestesia general para hacer esa operación. Si es un paciente que no puede tolerar anestesia, entonces vamos con el HERO. El agotamiento de los vasos. ¿Cómo definir el agotamiento? Bueno, definir el agotamiento de los vasos es difícil. A veces nosotros hemos usado el HERO cuando hay agotamiento de los vasos en un brazo antes de ir a otro brazo. Y otra observación que hemos tenido, y el doctor Rigberg en particular, que usar anticoagulantes ha sido muy exitoso con los HEROs, porque hay un cambio de diámetro de 6 milímetros a 5 milímetros en la parte venosa, de modo que hay como una obstrucción un poco que permite que se coagule el vaso entero. Pero nosotros hemos usado anticoagulantes con gran frecuencia y al hacer eso, los números que se han tapado son muy pocos. La otra cosa que acabamos de hacer un repaso de esto, que encontramos que el número de intervenciones que necesitan los enfermos en los años antes del HERO y los años después ha cambiado. Después del HERO, usando anticoagulantes, el número de intervenciones que han sido necesarios para mantener la permeabilidad ha reducido significativamente. Así que nosotros tenemos un poco más, una opinión más sanguínea de que mi colega, el doctor Di Virgilio. Pero, o sea, no lo usamos a menudo. Si hay otra oportunidad, pero lo usamos de vez en cuando, sí, para salvar el uso de un brazo antes de ir a otro brazo o para salvar un acceso que ha tenido dificultad con estenosis central. ¿Y qué anticoagulación usa? ¿Qué anticoagulación usa? Ahora estamos usando Eliquis. Sí, sí, sí. Y el uso de Rhapsody, la subclavia, estenosis subclavia y ¿Perdón? el stent Rhapsody Emerio. Sí, nuestra experiencia con los stents no ha sido muy favorable, francamente.
lo que hemos visto es que hay un ingreso de la cicatriz de la vena a través de la intersticies del stent. Y por eso no, ahora stent Rhapsody en particular, no sé, have you ever used Rhapsody stent for sarcophagus? No. Pues, Rhapsody, no. Así que la Rhapsody en particular no sé, pero los stents en general no ha sido muy exitoso, francamente. Permite la permeabilidad de quizás, no sé, depende del enfermo, 6 meses, quizás 1 año, pero al fin de eso hay que hacer algo. A veces tenemos enfermos que tienen un stent ya en la vena subclavia y ponemos el giro a través del stent porque se ha tapado. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Puntualmente son las 7 de la tarde, con lo cual debemos terminar con el evento. Y de nuevo, muchas gracias a los invitados extranjeros, a los invitados nacionales. Y los vemos mañana, si Dios quiere, a la misma hora, a las 5 de la tarde. Muchas gracias.